y que nos va a servir para explicar este tema. Bien, ahí tienen ustedes aquí dice conceptos de salud en la civilización griega. Yo les había comentado ayer que el aporte de la historia de la humanidad en cada una de sus etapas es importante al proceso de salud-enfermedad. Ahora nos estamos yendo a la civilización griega. Aquí es necesario mencionar a Hipócrates. Hipócrates, como saben ustedes, es el padre de la medicina. Ya en la civilización griega, estamos hablando del mundo antiguo, la etapa histórica que se conoce como la antigüedad. Hipócrates le tocó vivir en esa etapa y él decía lo siguiente: la salud es el equilibrio, definía la salud, ¿no? Indicando que la salud es el equilibrio de los 4 humores: sangre, bilis amarilla, la bilis negra y la flema, que según él formaban parte de la composición del cuerpo humano. Eso decía él. Hasta entonces, todo se hablaba de que la salud dependía de factores de tipo religioso, mágico, en fin. El aporte de la civilización griega es que por primera vez se trata de encontrar una explicación racional a todos los fenómenos de la vida, incluyendo, por supuesto, el concepto de salud en los términos que acaban de leer. También en esta época, Asclepíades tenía otra definición. ¿Qué decía él? La salud es un estado de equilibrio entre la tensión y relajación de los poros que atraviesan el cuerpo humano. Asclepíades pensaba de que había en el cuerpo humano una serie de poros, y de la tensión y relajación de esos poros dependía que la gente tenga salud. En el fondo, en ambos conceptos funciona, digamos, esto que significa equilibrio, ¿verdad? Un equilibrio de 2 fuerzas. Este equilibrio de la fuerza está, pues, representado precisamente en el caduceo. El caduceo es el símbolo de la medicina, que ustedes lo verán seguramente en el colegio médico. Tienen la simbología que maneja el colegio médico, y otras organizaciones de salud siempre están en torno a un bastón, 2 viboritas enrolladas, ¿verdad? Las viboritas significan el equilibrio entre la una y la fuerza. Y más o menos entonces esto es lo que nos aportan los griegos al concepto de salud. Definición de salud de la organización OMS es Organización Mundial de la Salud, y luego tenemos también aquí a Terris. La Organización Mundial de la Salud, ¿cómo define a la salud? Ahora, a medida que vamos nosotros avanzando esta unidad, también debo decirles que seguramente yo les voy a preguntar en qué año se formó la Organización Mundial de la Salud. La OMS es la organización internacional a nivel mundial, la máxima autoridad de salud en el ámbito mundial. Entonces tenemos que saber cuándo fue que se organizó o se fundó la Organización Mundial de la Salud. No solamente eso, sino cuándo entró en vigor esta definición que ustedes leen aquí. ¿Cómo define la Organización Mundial de la Salud al concepto de salud? Definición de salud. Para ellos dice, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades o afecciones. Así define la salud entonces la OMS. Por supuesto que esta definición ha estado en vigencia durante muchísimos años, pero actualmente esta definición tiene una serie de cuestionamientos, es decir, de observaciones que verán enseguida.
Uno de las personas que cuestionó justamente la definición de la OMS fue Terris. Milton Terris se llamaba este investigador. Y él dice, la salud, esta definición no me convence, dice. Y fíjense la definición de él aquí, inmediatamente después. ¿Qué dice Milton Terris? La salud es el bienestar físico, mental y social. ¿Qué notan aquí para empezar? Sigue bienestar físico, mental y social, pero le sacó la palabra completo, esta palabra. La eliminó de la definición de la OMS. Porque según Terris nos dice que es muy difícil que una persona tenga completo bienestar físico, mental y social. Muy, pero muy difícil. Entonces, la palabra completo es muy absoluta, según Terry, y ese es un error en la definición de la OMS. Absoluto quiere decir, a ver si tenemos un vaso que está completamente lleno, significa que no permite una gota de agua más porque se va a rebalsar. Eso quiere decir completo. Según Terry, puede haber diferentes grados de salud y diferentes grados también de enfermedad. Y por eso él eliminó la palabra completo de la definición. Y le agrega algo también aquí, Milton Terris, en la segunda parte de su definición. Dice, la salud es un estado de bienestar físico, mental, social, y aquí le agrega, con capacidad de funcionamiento del individuo. Eso le agrega. Porque bueno, cuando a usted le pregunta cómo te sientes el día de hoy, ¿estás sana? ¿Qué sé yo? No, estoy bien, dice la persona, ¿verdad? Pero lo que va a definir si realmente está uno enfermo o sano, algo muy importante es que tenga capacidad de funcionamiento del individuo. En este momento le explico esto de la siguiente manera. Si en este momento un compañero, estudiante o cualquier persona está con fiebre, malestar general, etcétera, se va al médico y le hace y resulta que su PCR para COVID-19 le resultó positivo y ya tiene dificultad respiratoria, no va a tener capacidad de funcionamiento o sí va a estar en condiciones de pasar clase. Claro que no. Esta sería una de las situaciones en que un certificado médico pues va a avalar de que esta persona no pueda asistir a clases o no rinda un examen. Claro que sí. Tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque esa persona ha perdido su capacidad de funcionar, ¿verdad? No va a poder funcionar. Independientemente de cómo se sienta él, va a ser imposible funcionar. El COVID nos ha mostrado muchas veces que algunas personas decían que estaban bien, no tenían problema, les hicieron, inmediatamente les tomaron el oxígeno de pulso y resulta que ya tenían una saturación baja de oxígeno. No se habían dado cuenta, ¿verdad? Y ya estaba afectándole su capacidad de respirar, capacidad de funcionar de los pulmones. Entonces, es muy importante esta parte de la definición que es modificada por Terris, agregándole capacidad de funcionar del individuo para hablar de salud. Aquí tienen ustedes los aspectos positivos y negativos de la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, a decir de los expertos, analizando ya la definición, estamos en el año 2022, ¿no es cierto? En los últimos 5 años se ha trabajado mucho sobre esto, 10 años, y encuentran que la definición de la OMS tiene aspectos positivos, que están aquí, y también tiene aspectos negativos. ¿Cuáles son los aspectos de positivos? Toma en cuenta al individuo como una unidad física, mental y social. Más adelante ustedes van a escuchar, cuando hablemos de salud pública y de los derechos fundamentales de las personas, que el gobierno tiene que garantizar la salud de la gente. Sí, tiene que garantizar en qué aspecto: físico, mental y social. ¿Verdad? No tiene que actuar como un agente más bien de perturbación de la salud, no solo física, sino también mental y social. Entonces, esto es fundamental. Cuando usted va a una consulta médica, muchas veces aparenta estar bien, ¿verdad? Pero a veces el problema es de tipo mental y social. Los operadores de salud
no toman en cuenta este detalle, es decir, los que están trabajando en los consultorios, ya sea farmacéutico, bioquímico, médico, y no reciben el trato adecuado desde el punto de vista psicológico. Y por supuesto que eso va a levantar una barrera que va a dificultar la atención de esa persona. Cuando no le contestamos el saludo, cuando está en la ventanilla para recoger su medicamento, cuando nos aburrimos porque dice que no le entiende la receta del médico. Entonces ahí estamos inmediatamente fallando, ¿verdad? En el aspecto o en el trato psicológico de la persona, sin tomar en cuenta que esta persona es una unidad física, mental y social. Va a provocar, por supuesto, problemas. Y finalmente social, esta persona que no ha sido bien atendida, va a ir, va a presentar su queja del operador de salud, ¿verdad? Y nosotros como profesionales vamos a estar también en problemas, porque no hemos sabido atender y tomar en cuenta esto. Unidad física, mental y social. Siempre es así la persona. Jamás debemos dividir eso. Y segundo aspecto positivo de la definición de salud es la óptica positiva de la definición. Es decir, define a la salud desde la óptica positiva. Es un estado de bienestar, bienestar físico, mental, social. Aquí incorporo yo una definición que no la veo en estas láminas, que es el concepto negativo de salud. Tómenlo en cuenta. En el concepto negativo de salud se define a la salud desde la óptica negativa. ¿Y cómo se la define? ¿Qué es salud para usted? Le pregunta a una persona y él dice, salud para mí es no estar enfermo. Bueno, eso es definir desde la óptica negativa el concepto de salud. Y también es un concepto que tenemos que tomar muy en cuenta, el concepto negativo. Es decir, salud es no estar enfermo. ¿Qué aspectos negativos le encontraron a la definición de la OMS? Número uno, que es una definición estática. Al decir completo bienestar, completo, esa palabra hace que sea estática, que no haya diferentes grados de salud ni tampoco diferentes grados de enfermedad. Y por lo tanto, esa parte es criticable de la definición. Segundo lugar, es una definición subjetiva. A ver, si ustedes escuchan, ¿qué es la salud para ustedes? Inmediatamente responde, es un estado de completo bienestar físico, mental, social y no solamente la ausencia de enfermedades o invalideces. Eso es subjetivo. ¿Cómo se siente usted? Puede haber una persona en este momento de ustedes, a ver, piensen ustedes como estudiantes, que, bueno, ¿cómo se siente usted hoy día? Bien, bien, bien. La respuesta es subjetiva. Pero para que uno sepa que realmente está bien, falta comprobar eso en forma objetiva. Es decir, a ver, le tomaremos la presión, le tomaremos su pulso, le tomaremos su peso. De hecho, puede decir que usted está bien, y si resulta que el índice de masa corporal, es decir, la talla con el peso, no va, ¿no es cierto? Y tiene un incremento de peso exagerado, por supuesto que no tiene salud, por más que usted diga que se siente bien. Pero ¿qué es lo objetivo? Lo objetivo es que le tomaron su peso y usted, de acuerdo a su talla, esa talla debería pesar 55, 60 kilos, digamos, en mujeres, y resulta que pesa 80. Y los hombres exactamente lo mismo. Resulta que debería pesar 70 kilos, 75 y pesa 110. Por más que usted diga que se siente bien, pero hay un tema ahí objetivo, comprobado con el peso. Para eso se toma el peso en las consultas médicas, por si acaso. Y ya su diagnóstico no va a ser que está usted sano, sino va a decir sobrepeso o definitivamente obesidad, va a ser el diagnóstico, ¿verdad? Y a partir de ahí hay que hacer una serie de pruebas para ver si ya el peso no le ha causado otros problemas. Por ejemplo, aumento de su presión arterial. Entonces, esto aquí ya es lo subjetivo, no habla para nada esta parte objetiva, la definición de la salud de la OMS. Repito, estado de completo bienestar físico, mental, social y no solo la ausencia de enfermedades o invalidez. Aquí para eliminar lo subjetivo entra la definición de Terry, ¿no? Con capacidad
capacidad de funcionamiento del individuo. Es decir, y esa capacidad hay que definirla, por supuesto, después del examen físico. Uno dirá si esa persona está en condiciones de funcionar o no. Si es estudiante, de asistir a sus clases. Y si es un trabajador de cualquier empresa, si está en condiciones de trabajar. Y si no está en condiciones, por supuesto, seguramente le vamos a dar su baja médica para que se vaya a su casa a descansar, mientras recibe su tratamiento. Y finalmente, la definición de la OMS también es utópica. ¿En qué sentido utópica? Utópica quiere decir algo inalcanzable, algo ideal, ¿no? Estado de completo bienestar física, mental, social, y no solo la ausencia de enfermedades o invalideces. Irreales, una utopía es conseguir un estado de completo bienestar físico, mental y social. Finalmente, una cuarta observación y crítica a la definición de la OMS. Bienestar no siempre es igual a salud, ¿verdad? ¿En qué caso lo podemos comprobar que bienestar no es igual a salud? Si usted le pregunta a un alcohólico crónico que permanentemente está con la botella y bebe, usted le pregunta cómo se siente, ¿qué le va a preguntar al alcohólico? Nunca me sentí mejor, me siento perfectamente. Lo mismo pregúntele a un drogadicto. Sí, yo veo pajaritos de colores, veo pajaritos preñados, nadie más ve. ¿Cómo te sientes? Bien, me siento un fenómeno. Pero sin embargo, esa persona no está, es víctima, o quiero decir, está sufriendo una adicción tremenda a las drogas, y él dice que está bien, pero definitivamente no está bien. ¿De acuerdo? Esa otra de la crítica sale y dice, bueno, actualmente se tiene muy en cuenta cuando se habla de la definición de la OMS. Por lo tanto, la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud tiene valor histórico, por supuesto. Hay una fecha que fue la que por primera vez entró en vigor, otra la primera vez que se mencionó, y dónde y cuándo, etcétera, etcétera, que ustedes tienen que revisar, pero actualmente tiene valor histórico, pero no se adecua a la realidad. Entonces, ¿cuál es el concepto correcto de la definición de la OMS que nosotros vamos a manejar? Este que están ahí es el concepto que nosotros vamos a manejar en toda, ya sea médico, bioquímico, farmacéutico, etcétera, etcétera. En este gráfico explicamos esta definición más fácilmente y observamos que está representado el concepto de salud por una flecha de 2 puntas. Hacia la derecha, donde está el cursor, dice salud positiva. Aquí vale la pena que le pongan ustedes una rayita para que veamos que hay diferentes grados. Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. En la medida que estamos avanzando hacia la derecha. ¿Y qué dice aquí en este cuadrito? En el extremo de esta flecha dice el más alto nivel de bienestar físico, mental, social. No dice completo, ¿se dan cuenta? Sino el más alto nivel que se pueda conseguir. Nos da una idea de que hay diferentes niveles de salud positiva. ¿De acuerdo? Hablando, por supuesto, en los aspectos físico, mental, social. Alguno de ustedes seguramente se encontrará en esta fase. Si tiene el peso adecuado, no tiene problema, vive bien, etcétera, etcétera, físicamente bien, hace ejercicio, seguramente va a tener un nivel alto de bienestar físico, mental, social. Algunos no tendrán el peso adecuado, no hacen ejercicio, etcétera, etcétera, seguramente están en este grado, o este grado, o este grado. El más alto nivel de bienestar físico, mental, social. Aquí hay una zona neutra que enseguida la vamos a explicar. Y aquí observamos pérdida de la salud, en el otro extremo de la flecha. Hay personas que están perdiendo su salud, pero también en diferentes grados. Hay que dividir con unas rayitas, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Hablamos del COVID-19, a ver, poniéndolo como ejemplo. Hay personas que han enfermado, un poco de fiebre y se les pasó, ya está. Otras personas han tenido además de fiebre, dolores musculares, que no pueden oler adecuadamente, pérdida del olfato, decaimiento.
y después se curaron, pasó la enfermedad, pero hay otros que dejaron de respirar. Caramba, está más avanzado ya su problema de pérdida de la salud. Tenían problemas para respirar, para inhalar. Qué horrible cuando uno no puede respirar. Finalmente, como no podían hacer por sí solos, podían respirar, tenían que hacer, ¿qué se hacen? Los mandaban a terapia. En terapia intensiva les ponían el tubo, les ponían las máquinas por estado al respirador, y algunos aquí lograban recuperar poco a poco, pero otros, ¿qué pasó? Muerte prematura. Es decir, se murieron. No estamos hablando de los prematuros del embarazo, ¿no? Estamos hablando de que uno puede morir en forma prematura también. Hablando de los estudiantes. Usted tiene su motocicleta, de pronto sufre un accidente y se muere. Eso para nosotros es una muerte prematura. Podía vivir muchos años más y sin embargo, no, truncó su vida a los 19, 20 años simplemente por estar andando en motocicleta y no llevar casco. Un equipo de protección adecuado para manejar. Traumatismo craneoencefálico, muerte. Entonces, aquí diferentes grados, lo que queremos explicarle, diferentes grados de pérdida de la salud, y aquí la muerte prematura. Muy bien. Esta sería la primera parte de la definición del concepto dinámico, pero no es suficiente. Miren aquí que dice, factores sociales. Para que la gente vaya hacia este lado, a la salud positiva, o para que la gente vaya en un país hacia la pérdida de la salud, ¿de qué va a depender? ¿De qué va a depender? De los factores sociales. ¿Y cuáles son esos factores sociales? Y esto apréndanlo de memoria. La educación en primer lugar. Mientras más nivel educativo usted tenga, seguramente más posibilidades va a de estar en este grupo. Mientras menos nivel educativo usted tenga, va a estar con mayor posibilidad de irse para este otro lado, para este otro grupo. Educación es uno de los factores sociales. Segundo, nutrición. Tercero, empleo. Es decir, con qué mantenerse, con qué vivir. Bolivia tiene un gran problema de empleo en este momento. Todo es, en fin, el gobierno cree que mandando a la gente a vender limones a la calle o dulces, cree que ya esto solucionó el problema. No. Aquí necesitamos empleo de calidad en este país. Verdadero empleo, ¿verdad? Que tenga derecho a seguridad social, atención médica y todas esas cosas. Educación, nutrición adecuada. Si no tiene empleo, ¿cómo se va a nutrir adecuadamente? Usted y su familia, por ejemplo. Otro de los factores sociales importantes, vivienda saludable. ¿Qué sucede en nuestro país? Y en nuestra región, en Santa Cruz, en nuestra ciudad, una lluvia fuerte y la gente sale con el agua a la cintura. Por supuesto que más posibilidades dice para este lado que para este otro lado, ¿no? Vivienda, sus cosas destruidas, enfriamiento, etcétera, etcétera. Servicios básicos, estamos hablando de luz, alcantarillado, agua potable, todo tiene que tener disponible usted para que por supuesto se vaya para este lado o no se vaya para este lado. Y finalmente, oportunidades de recreación. Entonces, esta es el verdadero concepto entonces de salud, concepto dinámico se llama, y que tenemos que tener en cuenta nosotros ya en las diferentes carreras de las ciencias de la salud humana. Esto es lo que se tiene que conseguir. Va más allá de decir denme un ítem y de pelear por los cargos en las calles, como a veces se ve en la seguridad social. Es un desastre. Por supuesto que esto depende de una política de Estado, de gobierno, y no es nada sencillo, y es serio, y realmente es la base absolutamente de todo para que un país definitivamente pueda ir hacia el desarrollo y progresar en el contexto nacional y por supuesto en el contexto internacional. Muy bien, jóvenes, hasta aquí llego, veo que tengo 1 minuto 32 segundos. ¿Alguna pregunta, por favor, sobre este tema? Buen día, doctor, disculpe. Sí. Para el término homeostasis, el equilibrio del cuerpo, sobre el pH y el cuerpo genera un equilibrio entre ácido clorhídrico y el bicarbonato de sodio, ¿en qué parte entraría en salud pública? El tema del equilibrio se refiere, hablando de salud pública, equilibrio en los aspectos físico, social y también psicológico. A eso se refiere fundamentalmente.
Y el equilibrio tiene un cuerpo. Pues quiero decir, permanentemente nosotros debemos estar en equilibrio, esa es la clave. La gente que pierde, digamos, y que el peso adecuado, por ejemplo, por supuesto que se va a producir un desequilibrio, que le va a provocar un montón de enfermedades como la hipertensión, ¿no? Obesidad, hipertensión, diabetes, complicaciones, pero o consecuencias de un problema inicial que es la pérdida de equilibrio de su cuerpo, ¿no? Y por eso es tan importante esto de la recreación. Estamos hablando aquí del ejercicio físico también. Bueno, pero hasta aquí voy a llegar a la explicación porque tengo menos de un minuto ya y se va a cortar cualquier momento. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, aprovecho para despedir